Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Buenos días a la vida. Saludo con mucho cariño y afecto a mi compañero y amigo allá en su casa, mi querido Juan Carlos Calimayor. Te mando un abrazo con mucho cariño, deseando que tu pronta recuperación. Y antes de empezar, quiero mandar un saludo a toda mi familia allá en La Frailesca y a mi querida prima Almadriana y a Renata. Te mando un beso, un abrazo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Como ustedes saben, en la Casa del Jabonero hacemos el ejercicio de escuchar todas las voces de todos los colores, de todos los sectores de la población. Y hoy con nosotros me congratula saludar al doctor Eliseo Muñoz Mena. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. La verdad que es un placer. Independientemente de todo, te saludo con mucho cariño. Gracias. Teníamos muy pendientes esta entrevista. Así es, bueno, pues un saludo en primer lugar. Bueno, agradezco infinitamente el espacio que me brinda, estimado amigo Daniel Solórzano. La verdad que siempre, debo de decirlo, siempre me has abierto las puertas, siempre, siempre. Muchas gracias. Y eso se agradece. Y también me voy a sumar a enviarle un afectuoso saludo a nuestro amigo Juan Carlos Calimayor, licenciado. Deseo lo mejor siempre para usted. Se le va a extrañar Claro, en este panel. claro. Saludo a tu público con mucho afecto. Muchas gracias, mi querido Eliseo. Fíjate que antes de entrar en materia del tema que nos ocupa el día de hoy, quisiera yo dedicarle unos minutos al tema de tu libro. Digo, para quienes nos escuchan y ven y no conocen al doctor, es doctor en Derecho, aparte es especialista en temas de derechos humanos y es un investigador de las leyes, dedicado al 100%, pertenece al grupo selecto de la UNACH y aparte eres catedrático también en la UNACH, En la Facultad de Derecho. ¿no? La benemérita UNACH que dirige el doctor Osvaldo Chacón Rojas, que le mando un abrazo con mucho afecto. Este libro fue un parteaguas porque en Chiapas nadie le había dedicado ese espacio a este libro y hablábamos que era una primera parte. ¿Podrías explicarnos? Sí, pues se trata de un libro que versa sobre el contenido del artículo primero constitucional a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011 en materia de derechos humanos, digamos entonces, Sí. que es solo un artículo convertido en libro. Okay. Y en efecto, como tú lo has señalado, yo he tenido, me parece, la fortuna y la bendición también pues de quienes lo leen a uno. Es un libro que, pues yo creo que soy a una semana de recibir ya la tercera edición de ese mismo libro, que debo decirlo es bibliografía básica en la Autónoma de Chiapas, es bibliografía básica en la Universidad Autónoma Nacional de México, en la Universidad Michoacana, está traducido a 2 lenguas indígenas, al celtal y al tzotzil. Entonces es un libro que ha sido bien recibido, pues tanto por el público en general interesado en los derechos humanos como por instituciones académicas de gran prestigio. Digo, hoy por hoy yo creo que toda la ciudadanía, independientemente que no sea estudiosa del derecho, debe de conocer sus garantías individuales y este ejercicio que haces, esta investigación y la ampliación que haces del primer artículo, yo creo que versa mucho la atención de todos los que practican y todos los que son víctimas y victimarios también, ¿no? Porque digo, hoy por hoy, la ley debe ser fundamental, así como la canacita de primeros auxilios que tenemos en la casa, en cuestión de derechos que tenemos como ciudadanos, es importante Sí, leerla. claro. Es que lo que hay que, digamos, compartir es que los derechos humanos como institución jurídica en la actualidad son un tema, vamos a llamar así, transversal. Me parece que no hay disciplina o ciencia que esté alejada del derecho. La materia laboral, civil, mercantil, penal, familiar, Sí. los propios temas de inteligencia artificial ahorita,
tienen que tener esa perspectiva de derechos humanos. Y no olvidemos también que, pues ya para ir entrando en materia y cosas de ese tipo, pues me parece que los derechos humanos ahorita en la actualidad es un tema del día a día. Sí. Vivimos, todos sabemos, una crisis en materia de derechos humanos. De tal manera entonces que conocer nuestros derechos humanos, estudiarlos, divulgarlos, difundirlos, como lo estamos haciendo ahorita, me parece que es fundamental. Sí, yo creo que, porque inclusive hasta en una detención, porque puedes entrar a un estado y puede haber, no sé, entras en la madrugada y puede haber un retén de alcoholímetro, por así decirlo, y te dicen bájese y tú no ves qué te hacen, a ver hasta dónde puede la autoridad y hasta dónde no. O sea, todos estos temas son fundamentales el día de hoy. Y ya están cortados con esa, vamos a llamarle así, ya están cortados con esa tijera llamada derechos humanos. No hay nada, la verdad que no hay nada que se escape a los derechos humanos. ¿Y este libro lo has presentado ya? Sí, he tenido la oportunidad de presentar en muchas partes de la República. El compromiso que si tú me apoyas sería de que en el momento en que salga Claro. se publique la tercera edición, muy bien podríamos hacer una presentación, porque debo decirte que de la primera a la tercera edición distan casi 10 años de trabajo. Claro. La primera edición es del año 2016, con 5 o 6 años previos de trabajo. Luego la segunda edición surgió en el año 2018 y verás que durante la pandemia pues se detuvieron muchas cuestiones y ya finalmente trabajé todo el año 2023 y 2024 la tercera edición, que también aprovecho la ocasión para comentar que es un libro que está redactado con lenguaje incluyente. Okay. Y lenguaje incluyente y no sexista. ¿A qué me refiero? A utilizar expresiones como persona titular de la presidencia de la República, personal docente, trabajadoras, etcétera. Es decir, tratar de que a la hora de la lectura pues se aprecie pues esa inclusión. Claro. Que muchas de las veces en la práctica causa desigualdad y discriminación. Es un libro también ya actualizado hasta los últimos temas, incluyendo la reforma al Poder Judicial. Por ahí hago 10 acotamientos muy puntuales en torno a los efectos de la reforma al Poder Judicial. Y también le agrego algunas cuestiones, como bien tú decías, que más allá para quien se dedica a la academia, si bien puede servirle a quienes se dedican al litigio, como es, por ejemplo, ya establezco ahí todos los mecanismos para la protección de los derechos humanos que existen, desde el juicio de amparo, quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante CONAPRED, ante CONAMED, etcétera. Sí, digamos que en la actualidad yo me atrevería a decir que ya es un libro que contiene las bases teóricas fundamentales de los derechos humanos, pero también algunos aspectos que en algún momento pueden llevarle a quien me lea, cualquiera, no necesita incluso ni ser licenciado en Derecho. Es un libro bastante dócil, bastante accesible, que pueda servirle en la vida práctica, ¿no? Para ejercer la defensa de los derechos humanos incluso. Y eso ya ahorita en tu experiencia, tanto académica como profesional, como servidor público, porque digo, es un chiapaneco que ha estado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así es. ¿No? Hoy por hoy creo que es la alma rectora que ha sufrido, yo creo, en algunas, y por qué no decirlo, ha sufrido algunas vejaciones por gente que está atrás manejando los destinos de los derechos humanos en el país y en los estados. Digo, dicho sea de paso, creo que la gente hasta ha dejado de confiar en la institución. Mira, es un tema complejo, pero tienes razón, yo creo que para eso estamos, ¿no? Justo me parece que, y lo debo decir, que los medios de comunicación fungen, me parece en la práctica, eso que se denomina tal cual el cuarto poder. Cuando me tocó a mí participar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como director de Asuntos Indígenas en Reclusión en todo el país,
y aparte de llevar temas relacionados médicos, sobre todo, la violación al derecho humano a la salud, siempre lo he dicho, es el derecho humano que más se viola en nuestro país. Ahí me tocó, digamos, atestiguar la relevancia que tienen los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación juegan un papel fundamental para promover, para divulgar, para denunciar, incluso para motivar a que las autoridades hagan su trabajo. Porque hay que decirlo, a través de un medio de comunicación, un periódico, una página de Facebook, pues exhiben a los malos o buenos servidores públicos. Y sí, me parece que es una especie de talón de Aquiles para quienes no hacen bien su trabajo. No, inclusive en la regulación también de las redes sociales, hoy por hoy, ese libertinaje que hay, que se hacen juicios a priori o juicios sumarios, parece la Santa Inquisición, ¿no? Sí. Entonces habría que ver un tema de regulación de muchas cosas y saber cuáles son nuestros derechos y cómo se puede uno defender, ¿no?, ante un ataque, ¿no?, como se ha sufrido en muchas ocasiones a muchas personas en las redes, ¿no? Mira, de hecho, en el tema de los derechos humanos, se habla incluso ya, digamos, del punto de vista académico o doctrinario de una cuarta o una quinta generación de derechos humanos, y dentro de esa cuarta generación de derechos humanos se habla ya de ciberderechos o derechos humanos en el ciberespacio. Es decir, libertad de expresión en el ciberespacio, el derecho a la intimidad en el ciberespacio, a la privacidad en el espacio, digamos, en cuanto al ejercicio de los derechos. Pero también el mismo ciberespacio o aldea global, como se le denomina técnicamente, también está generando determinadas ausencias de derechos, como cuando hablamos de la brecha digital. Sí. ¿Qué implica la brecha digital? Pues implica que no todos tienen acceso al Internet, que no todos se pueden conectar a Zoom en una comunidad, por ejemplo, o si estoy en un lugar donde no hay Internet, pues yo seguramente no podré ejercer trabajo a distancia, tomar una clase a distancia, etc. Hay muchas cosas que ya se están generando en torno a la inteligencia artificial, en torno a las redes sociales, pero me parece que lo que se demanda en el ciberespacio es lo que se sigue demandando en la vida real. Claro. El respeto hacia los demás, claro. el unir fuerzas. Justo, y bueno, y aprovechando, ¿no? Comentábamos antes que me invitara, que tuve la oportunidad de asistir recientemente a Guadalajara, a un evento que se llamó al segundo encuentro de Diálogo Nacional por la Paz. Es un evento que está motivado por la Iglesia Católica y particularmente por los jesuitas. Ahorita ahorita pasamos a ese tema, cerramos el tema de que hoy por hoy los derechos humanos reclaman también lo que dijiste ahorita, el tema de el regular el ciberespacio. Sí, claro. Y sobre todo que lo que se pide, bien lo dijiste, lo que se pide es que todos vivamos en paz, en armonía, en un ambiente sano en materia jurídica, respetándonos los derechos de todas las personas. Pero bueno. Me gustaría nada más agregar algo con tu venia. Fíjate, en el ámbito del ciberespacio hay principios. Claro. Uno de los más importantes, y a propósito que estamos aquí en el medio y me parece importante comentarlo con tu público, es que uno de los principios que rige el ciberespacio es que el ciberespacio es un reflejo del mundo real. Pero a mí me gustaría agregar algo. Me parece que es un reflejo, pero incluso elevado a la doble potencia. Es decir, en la actualidad me parece que estamos abandonando de cierta manera nuestro mundo real, vivimos ya en el mundo virtual, pero los efectos en el mundo virtual o el impacto de la violación de derechos humanos del mundo virtual hacia el mundo real, me parece que está traspasando fronteras. ¿A qué quiero llegar y con eso termino? A que me parece que en la actualidad es hasta más peligroso, más dañino el que se violenten los derechos humanos en el ciberespacio y el impacto que tiene en nuestras vidas, que incluso la posible violación de derechos humanos que muchas veces suframos en el mundo real. Claro. Como que se eleva, o sea, se eleva
el nivel de afectación o de laceración a nuestros derechos. Digo, que hay que poner mucho ojo en porque eso. hay muchas personas que pueden escribir muy bien y todo, ya cuando los ves de frente, pues nomás no se expresan como se expresan ahí, ¿no? Así es, no, sí, y sobre todo las afectaciones. Hemos sido testigos Claro. de linchamientos, como bien tú dices, ¿no? Que eso también se me hace peligroso. Otra cosa que a mí se me parece también muy peligroso es que en la actualidad las autoridades muchas veces le toman más relevancia a un caso que se hace mediático, incluso independientemente del grado de afectación de los derechos, ¿no? Pero por ser mediático hay que atenderlo y hay que resolverlo, Hay que resolverlo ya. entre comillas, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, hay mucho. La universidad, en la actualidad, la universidad está tratando de hacer una regulación sobre este tema, la investigación para hacer una propuesta de ley ante el Congreso del Estado. Mira, no creo que no soy así como que la persona más adecuada para comentar, pero sí puedo decirte que la rectoría de la UNACH, bajo la dirección del doctor Osvaldo Chacón Rojas, sí está muy a la vanguardia en estos temas. Recientemente es una información pública, él mismo acaba de dar a conocer una serie de carreras y de planes de estudios enfocadas en la inteligencia artificial. Así que lo más que podría yo comentar en este aspecto, y que aplaudo sobremanera, es que la rectoría de la universidad está, vamos a llamarle así, a la super vanguardia en temas de inteligencia artificial, de regulación algorítmica, para prepararnos, ¿no? Porque finalmente se requiere cierta preparación para enfrentarnos a esos grandes retos que ya no vienen, o sea, ya vivimos con ellos, ¿no? Claro. Incluso si lo vemos desde el punto de vista de los derechos humanos, aprovechando que estamos en ese tema, pues también existen muchos casos, incluso a nivel internacional, de crímenes de odio y de violencia hacia las mujeres que han surgido de las redes sociales, sí, como sí. aspectos negativos. También en Nepal, por ejemplo, ahí el fenómeno fue un poco diferente. Ahí la chaviza, vamos a decirlo así, se organizó a través de redes sociales, a través de especies de grupos de WhatsApp, y eligieron un nuevo gobierno, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí la maximización de las redes sociales, incluso en pro, ¿no? de un sistema de gobierno. Bueno, todo lo que viene. Sí, la verdad que eso es muy influyente, por eso hay que ser muy profesionales y muy respetuosos de los temas que se vayan a tratar, y tratarlos con eso, con profesionalismo y con entrega, para informar de manera correcta a la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Pero bueno, pasamos a la segunda etapa de este programa, del tema que nos trae, que es el segundo Diálogo Nacional por la Paz, que es un compromiso plural por México. El encuentro que se realizó en la Universidad Jesuita de Guadalajara convocó a representantes de todos los sectores del país para articular acciones concretas de la construcción de paz, integrando a las juventudes, a las víctimas y a las comunidades locales. ¿Cuál fue tu experiencia estando en este? Bueno, en primera, yo creo que algo que debemos tener como seres humanos es ser agradecidos, y en ese sentido yo quiero externarle este espacio a un buen amigo que tenemos en común, Miguel Mal, de la Asociación Nacional de Locutores. Él tuvo a bien correrme esta invitación, otros amigos, Oscar Vera, etcétera, que fueron, también fue una representante, bueno, Adriana de Madres en Resistencia, y muchos más que asistimos a este evento. Entonces agradecerle principalmente a Miguel que me haya invitado. De las experiencias, es un universo, bueno, para empezar debo decir que es una experiencia extraordinaria. Sí hay que comentar que se combinó de cierta manera lo religioso, pero también lo religioso mirando hacia la realidad que vive nuestro país, y la realidad es que vivimos en un México, vamos a decirlo así, violento, justo donde fue la sede, que es Jalisco. Debo decirlo, así tras bambalina platicaba yo con los señores que nos transportan, y lo voy a decir con todo respeto. Ellos me dicen, vivimos en Jalisco es un cementerio viviente, así. Bueno,
Ahora, en cuanto a las experiencias, me voy a permitir comentar 2 o 3 aspectos que me parecen a mí relevantes. Y uno de ellos, cuando dijiste juventudes, voy a omitir nombres también porque son muchas las personas que intervinieron. Todo está en sus páginas de Diálogo Nacional por la Paz. Sí. Pero, por ejemplo, cuando dijiste la palabra juventud, hubo la participación de una joven, mujer, filósofa, y ella hablaba de que como joven, primero como joven, claro, luego como filósofa, ella hablaba del contexto en que viven las juventudes actualmente frente a una maximización de información. Realmente tenemos ya toda la información a un clic, todo está, nada más a que le preguntemos a la inteligencia artificial, al Google, lo que querramos. Entonces ella habla de que hay una hiperinformación, una megainformación en la aldea global, en el ciberespacio. Y lo que ella criticaba como joven y como filósofa es de que ese exceso, vamos a llamarle, o ese multiverso de información, sí, para ella, desde su perspectiva, está generando una anulación del pensamiento crítico de las juventudes. Es decir, que en lugar que ese universo de información sirviera, digamos, para nutrirnos, pareciera ser que ese exceso de información está cegando a las juventudes, y me parece que no solo a las juventudes, y está evitando que haya un pensamiento y un razonamiento crítico ante la realidad, digamos, al vernos envueltos ante tanta información. Esa postura a mí se me hizo muy interesante, sobre todo porque vino de una mujer estudiosa, filósofa y congruente con la realidad. Hoy por hoy las juventudes, y no solamente las juventudes, ¿no? Porque la red social está abierta a todos, desde niños hasta nuestros abuelitos. Digo, mi mamá es una gran influencia, tiene más de 194,000 seguidores mi mamá en un ejercicio que hace ella de cocinar, de poner sus recetas especiales. Pero ¿a qué me refiero? Que todos podemos, hoy por hoy, si pones un tema de derechos humanos, por ejemplo, y pones un artículo, y pones una cuartilla, bueno, vaya, media cuartilla, y una foto acerca del Congreso a donde fuiste, nadie lee, muy pocos leen. Si acaso tus alumnos, algunos conocidos, y algunos igual y le ponen like y le ponen excelente, amigo, y ni siquiera leyeron. El tema es que, ¿a qué me refiero? Al tema que el consumismo, hay mucho consumismo chatarra y muy poco y consumismo de calidad, muchísima información. Y hoy por hoy el joven le gusta más un meme o un videíto de broma de 30 segundos que leer un libro, ¿no? Que educarse jurídicamente, que educarse cívicamente, que inclusive leer un libro de cuentos o de aventura. Es muy difícil verlo, ¿no? En la semana la semana pasada tuve la oportunidad de dar una charla con jóvenes, y veía de los 32 jóvenes con los que conversé, solamente 2 estaban sentados leyendo un libro de Gabriel García Márquez, por cierto, ¿no? Y los otros estaban bromeando, otros estaban jugando en el teléfono, y ya son jóvenes de 23, 24 años. Dices, sí hay una crisis de consumismo, consumir de calidad, ¿no? Sí, y a veces se consume chatarra, ¿no? Que eso es lo peligroso. Bueno, otro aspecto que a mí me parece importante compartirte, uno también de los ponentes hablaba de tres conceptos en torno a la procuración y administración de justicia en todo México. Él hablaba de impotencia, de prepotencia e impunidad. Son 3 conceptos comunes, pero que a la hora que se entrelazan nos hacen ver la realidad. A mí me gustó mucho. Además, ya hasta me lo aprendí. Dice, impotencia, prepotencia e impunidad.
cómo funciona nuestro sistema de procuración. ¿Por qué impotencia? Porque desafortunadamente tenemos sistemas de procuración de justicia a nivel federal y estatal, digamos, deficiencia en la infraestructura, y también hay cierta deficiencia, si hablamos de la procuración de justicia, ministerios públicos, peritos, peritas, o pueden ser muy buenos, pero no tienen los insumos necesarios para hacer el trabajo, etc., ¿no? Entonces, todo ese tipo de deficiencia, el ponente dice, implica una impotencia. Okay. Esa impotencia en la que se encuentran nuestras instituciones, y ojo, a mí me parece que la podemos llevar a todos los ámbitos, al ámbito de salud, al ámbito educativo, al ámbito empresarial, etc. Me parece que encaja en los tres. Bueno, esa impotencia luego nos lleva a la prepotencia. Es más visible en el ámbito de la Procuración de Justicia. ¿Por qué prepotencia? Porque al final de cuentas hemos sido testigos día a día que de pronto se fabrican delitos, se encierran a personas inocentes, hay un exceso, incluso de la policía en el uso de la fuerza, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos esa fabricación de digamos, esa construcción endeble de carpetas de investigación, de expedientes, y si lo vamos hacia el exterior, hacia cualquier medio aplica, luego se convierte en impunidad. Sobre todo, ¿por qué? Porque ante esa deficiencia, esa falsedad, esa falta de veracidad que existe en la integración de los expedientes, al final de cuentas va a generar que los órganos jurisdiccionales dicten sentencias no acordes a la realidad jurídica, y si le sumamos incluso el tema de la reforma al Poder Judicial, que hemos sido testigos de que ya ha habido, y qué bueno que lo han hecho, los felicito, ya han habido personas juzgadoras que han renunciado al cargo porque no pueden con el paquete. Pero entonces el ponente dice, miren, hay impotencia, prepotencia e impunidad. Y al final de cuentas, ¿en qué redunda eso? Pues redunda en una violación constante y permanente a nuestros derechos humanos como personas. No sé qué opinión te merezca esa combinación, ¿no? Pues sí, que la estoy compartiendo muy light, y la verdad que no, digo, no somos ajenos, digo, no podemos tapar el sol con un dedo, pero porque nos ha tocado experiencias, ¿no? En algún momento de la vida, a las personas adultas, o a los que hemos atravesado por una situación de resolver de temas jurídicos, pues te encuentras con una realidad, ¿no? El tema de estar en el aula estudiando Derecho y de repente sales y, ay, no. Así era, ¿no? Así. Y de ahí, pues, si no Estoy era así. sentado aquí con N número de carpetas, ¿no? Como Ministerio Público en los lugares apartados de Chiapas, claro. No sé, Benemérito, Palenque, Pichucalco. Que un saludo con mucho cariño a todas las personas que trabajan en la procuración y aplicación de la ley, y a quienes están atrás de un expediente, a todos los notarios, secretarios, a todas las personas que trabajan en los juzgados, en las agencias de ministerios públicos, hoy fiscalías regionales, ¿no? A todas esas personas que se dedican su vida al tema de la procuración de justicia. Un abrazo y con mucho respeto. Digo, a veces hay personas, porque pueden haber, y han habido casos de que se inclinan hacia una persona, caen en el tema de la corrupción, y por eso hoy por hoy se lucha todos los días, ¿no? con estos temas. Pero hoy por hoy a mí me da gusto que me digas el tema de Miguel Moll, el tema de la muchacha que me dijiste, de esta filósofa. O sea, ver voces jóvenes impulsando temas de legalidad, de que no estoy de acuerdo con lo que no estás diciendo, y la aplicación de la ley debe ser así, a la autoridad no le debe de doler, porque se está haciendo lo correcto, ¿no? Porque pareciera ser de que si dices la verdad, pues te hacen a un lado. No, yo celebro mucho a, ¿cómo se llama esta muchacha? Te voy a decir quién es. Sandra Gabriela Martínez Ceja. Ella era regidora del PT ahí en Huixtla, en este gobierno,
y renunció porque ajeno a sus principios y que se está manejando mal el tema municipal en Huixtla, lo denuncia al presidente municipal, ella expone su renuncia. No sé si se la va a aceptar el Congreso porque es un cargo de elección popular. Irrenunciable. Es irrenunciable. Vamos a ver cómo. Pero para primera ella dijo, yo no estoy de acuerdo con este presidente. Fíjate que lo que comentas va muy ad hoc a lo que estamos planteando, porque al final de cuentas esas voces pequeñas o aisladas ante el universo, debo decirlo, y tú lo acabas de aclarar muy bien, no necesariamente todas las personas que están en un servicio público, yo que soy profesor, soy servidor público, digamos, hacemos las cosas indebidamente, siempre va a haber buenos y malos. Pero a mí me parece que lo importante, a propósito del Diálogo Nacional por la Paz, a propósito del ejercicio que se hace muchas veces en este foro, aquí en Ultimátum, que sigo la página y veo que se entrevista a muchas voces, a muchos sentires, es que ya, digamos, en la actualidad, vamos a llamarle así, ante este populismo nacionalista que se vive en la realidad sin resultados palpables, ¿no? Hay voces que dicen, no estoy de acuerdo, claro. Hay voces que dicen, podemos hacer las cosas diferentes, incluso y no a gran escala, desde lo pequeñito, ¿no? Y aprovecho aquí para comentar, también llegaron empresarios que están sumados hay un proyecto que se llama Empresas por la Paz, okay. Y es un proyecto incluso que está auspiciado por Coparmex, con Canaco, pero que no está empezando de empresas macro hacia empresas micro. Le está apostando a las empresas micros, a las tienditas. Decía el ponente muy efusivo, es una persona, digamos, que no tiene cabello, y él decía, no, yo quiero seguir llegando a la tienda donde me dicen, y él mismo platicó, por eso lo hago, ¿no? Donde me dicen, hola, ¿cómo estás? Ricitos de oro, ¿qué te doy? ¿No? ¿Cuál ricitos? No tengo ricitos, ¿no? Es decir, es un proyecto que le está apostando a consumir a las claro. Tienditas de barrio, donde nos conocemos, y ellos decían algo, ¿no? Si el barrio le compra al barrio, el barrio cuida al barrio, ¿no? Esa palabra me la quedé, la comparto, porque es cierto, ¿no? La vida en comunidad o en comunalidad me parece que es fantástico, ¿no? Salir de acá y que, hola, ¿cómo están? ¿No? Que es algo que se ha perdido. Yo viví 4 años en la Ciudad de México y allá hasta un saludo les duele, lo debo de decir, ¿no? Porque no te conocen, quieren pasar sobre ti porque lo que interesa es llegar a su lugar de origen. Entonces, regresar a la comunión en el barrio, en la colonia, es fundamental. Digo, el ejemplo más claro de la pérdida de valores es la Ciudad de México, definitivamente. No, es muy complicado, salvo en algunas zonas que todavía se mantiene. Sí, digo, yo estuve también allá, trabajé muchos años allá y puedo decir que hay muchas zonas donde todavía prevalece el esquema, pero todavía esto de las raíces de la violencia y el desafío de la reconciliación, que fue uno de los temas que trataron ahí, ¿no? Durante este diálogo, que se ofrecieron 3 conferencias magistrales donde estuvo el académico Mauricio Merino, ¿no? Que digo, de hecho sea de paso, Mauricio es un gran discursante, pero aparte es un profesional, ¿no? Si me permite, estimado Daniel, de esa ponencia me gustaría compartir con la audiencia algo que es loable compartir. Sí. Por ejemplo, en materia de derechos humanos siempre decimos, ¿no? Mis derechos humanos empiezan en donde inician los derechos humanos de los demás. Claro. Que eso tiene que ver con el respeto. Y me parece que la máxima sigue en pie, yo la sigo sosteniendo. Pero algo que él compartía, el académico Merino, él decía, nuestros derechos humanos empiezan donde se unen con el otro, con la otra, donde se unen los derechos con el otro, y nos unimos y unimos fuerzas para que nuestros derechos sean reconocidos. Claro. Es decir, mi derecho empieza donde me uno con el otro con la otra para la defensa de los causas derechos. Justas. Sí, definitivamente. Claro. Definitivamente. Porque hay gente que se une
para causas injustas, lo que hablábamos hace rato, el tema de hacer juicios sumarios sin conocer y sin investigar, sin hacer un trabajo periodístico de investigación que hoy por hoy se ha perdido y que muy pocos hacen. Pero bueno, yo creo que esto también estuvo el tema del sacerdote Elías López. ¿Qué me cuentas de él? Yo creo que soy muy malo para los nombres. Muy malo para los nombres, pero me gustaría poner, bueno, en el caso del sacerdote Elías, ellos desde su visión, o la iglesia desde su visión, sí, lo que hace es un llamado, ¿no? Es un llamado a que se sumen todos los sectores. Y debo de decir que, si bien es cierto, fue un evento con tintes religiosos, digamos, no todos, yo me incluiría ahí, y muchos de los que fuimos, no necesariamente, lo voy a decir con todo respeto, claro, soy diácono, es decir, no voy a misa pues todos los domingos. Entonces, eso me parece muy loable del movimiento de Diálogo Nacional por la Paz, porque digamos, no necesariamente tienes que tener la etiqueta de llevar el crucifijo aquí, ¿no? Al final de cuentas, el tema de la religión, que también tiene que ver con un derecho humano, pues se vive, cada quien lo vive. Claro. Pero sí, es un evento que llamó, por ejemplo, desconozco si es exactamente el padre Elías, pero alguien hablaba de la reconciliación. Sí. En ese ánimo de reconstruir o de construir el tejido social, ellos hablan de que para alcanzar la paz y alejar un tanto la violencia hay que reconciliarnos. Claro. Con uno mismo, por supuesto, con el otro y por supuesto con nuestra comunidad. Entorno. Y yo agregaría, claro, con los animales y con la naturaleza, porque claro, ese es otro tema también que debo decirlo, no se tocó a profundidad, pero que también debe de ocuparnos en la actualidad. El daño que le estamos causando en la actualidad a la naturaleza. Y los efectos los estamos sufriendo. Lo estamos sufriendo ahorita. Lo estamos sufriendo, claro, ¿no? Yo vengo ahorita a salir de San Cristóbal con una cobija y vengo acá y ya me quiero quitar la ropa, ¿no? O sea, sí, es tremendo. Otro tema, aprovechando, que me pareció muy, muy interesante, llegó un director de policía de Chihuahua también a brindar una ponencia, y ellos hablan que como municipio, digo, desconozco, no quiero, para no omitir nombres, no voy a mencionar nombres, pero sí me voy a referir al evento, un director de policía que refieren que su municipio le apostó todo a la policía municipal, y ellos hablan no de un salario mínimo, de un salario digno de vida para la policía, y hablan de policías para la paz. ¿Qué implica? Que la policía prácticamente se involucra, o sea, llega al barrio, ¿no? Claro. Tal vez que, hay que decirlo, no llega como tradicionalmente estamos acostumbrados, o la generalidad de la policía, ¿no? De que llega la policía y pareciera, pues sí, de repente da miedo, ¿no? No, sí, ellos hablan de una policía de proximidad, una policía que le apuesta a la paz, es lo que el policía da, pero también el policía recibe. ¿Y qué recibe? Recibe salarios dignos, recibe vivienda. Entonces, me parece también un modelo muy interesante de policías por la paz, que me parece que hay que replicar, ¿no? Sí, sí lo están haciendo. Anunció el gobernador que van a poder adquirir casa los policías. Digo, tienen un salario, sí, hay que decirlo, arriba, lo han elevado a más del 45%, entonces si viene un aumento más, entonces yo creo que viene ahí, pero creo que estas experiencias y este compromiso interreligioso, sí, hay que decirlo, pues hay que decirlo como es, porque es hecho por la Iglesia Católica, sumando a todos los sectores de la sociedad. Es bueno el ejercicio, digo, respetando por supuesto la creencia de las personas, ¿no? Pero sin duda, no hay duda de ello, que la Iglesia en su conjunto, de la religión que sea, juega un papel súper importante para la construcción de la paz y para la unión de las familias, ¿no? Esto que se está perdiendo, y lo que dices tú, este tema de reconciliación es importantísimo, ¿no? Y sobre todo para todas las personas que creemos en Dios, inclusive reconciliarte, lo que decías tú, con uno mismo y con Dios. Sí, claro. Pero, ¿cuál sería tu mensaje
para finalizar? Bueno, mi en querido primera me doctor? gustaría también aprovechar el espacio para invitar a toda aquella persona que esté interesada en estas, la verdad, grandes ponencias que se dieron, ponencias magistrales, paneles muy, muy bien construidos, muchas voces, muchas experiencias. Voy a aprovechar, no sé cómo estamos de Adelante, tiempo. adelante. Una ponente también que habló de algo muy interesante, habló de las vidas en las prisiones. Claro. Yo fui director de asuntos indígenas en reclusión, visité centros penitenciarios en 26 entidades federativas, desde Baja California Norte hasta Quintana Roo. Y debo decirlo, porque es una realidad, no necesariamente las gentes que están privadas de la libertad en reclusión son las que cometieron el delito. Posiblemente son las que no tuvieron para pagar un buen abogado, Sí, claro. son las que fueron objetos de esa impunidad y prepotencia de la que hablábamos hace un Que momento. podríamos hablar que es como... Pero la ponente decía algo muy sencillo, Sí. que lo que se vive al interior de las cárceles a nivel micro es el reflejo de lo que se vive a nivel sociedad. O sea, hay que voltear a mirar hacia allá, porque así como están allá adentro, así estamos acá afuera. Ella habló también de un tema que me parece importante, habló de la muerte social que sufren los que están en prisión. Pero bueno, mi mensaje final, para ir cerrando, agradezco infinitamente la invitación, es que quien tenga la oportunidad de entrar a la página de YouTube de Diálogo Nacional por la Paz o de Facebook y vea las ponencias que se dieron, me parece que sí vale mucho, mucho la pena. Además, yo voy a hacer ese ejercicio de volverlas a ver con detenimiento, porque aparte yo las estaba viendo, anotando, y por esto dejé mi libreta, se me quedó en San Cristóbal. Pero aparte estaba yo transmitiendo en vivo, también están en mi página de Facebook de Eliseo Muñoz Mena. Casi todos los paneles los grabé, no es nivel experto, debo decirlo, pero sí se escucha y se entiende lo que se transmite. Claro. Y otra, que tenemos que sumar voluntades, tenemos que pensar diferentes, tenemos que contagiarnos, ¿no? Tenemos que contagiarnos de lo bueno, tenemos que contagiarnos de decir qué podemos hacer de donde estemos. No necesitamos hacer, me parece, cosas grandes, necesitamos hacer cosas pequeñas, con amor. Eso es, digamos, que lo que aprendí, ¿no? Haz una cosa, no haz una cosa grande, haz una cosa pequeña, pero hazla con amor, hazla en pro de la paz, en pro de los demás. Entonces, me parece que nos contagiemos, que denunciemos, ¿va? Y sobre todo que estemos conscientes de lo que yo le digo a todos los días a mis alumnos en clases, ¿no? Estudiantes, con lo que comparto en el aula. O sea, yo no les quiero aquí cambiar su forma de pensar, ¿no? Claro. Lo que tú decías, tenemos derecho a profesar la religión que querramos, tenemos derecho a estar en el partido político que querramos, del color que querramos. Pero me parece que también a lo que tenemos derecho es a ser conscientes, a ser objetivos de la realidad de que se vive en México. O sea, con toda objetividad, ¿no? Si hay que aplaudirle a un servidor público, adelante. Pero si hay que recriminarle, si hay que exigirle, pues también hay que hacerlo. Está pues en nuestro derecho. Claro, y dentro del respeto y ofrecer no solamente una crítica constructiva, o bueno, hacer una crítica constructiva más bien y poner la propuesta que nosotros decíamos. La verdad sí, que... no solo criticar, proponer. Claro, Tienes razón, proponer. toda la razón. La verdad, muchas gracias, mi querido doctor. Son temas extensos y la hora se nos fue, pero súper rápido. Pero yo quiero decirles a todas y a todos los que nos escuchan y nos ven que hoy la paz no sea una palabra nada más bonita, sino una decisión diaria. ¿No? Una decisión diaria, que la paz para pensar con claridad, que la paz para hablar y actuar con respeto. Creo que eso es lo que debemos de hacer para también nosotros abonar desde nuestra trinchera, cuidar nuestro entorno, fomentar la alegría, la unión, darle una sonrisa a alguna persona. Creo que les puede uno cambiar hasta el día, ¿no? Un abrazo, un apapacho, unas palabras de ánimo. Creo firmemente que eso puede cambiar. Y como bien decías tú, hay que enseñar como enseñó Jesucristo, con amor. Con amor, definitivamente.
¿no? Muchísimas gracias, Dani, mi querido tocayo, gracias por el favor de hacer posible que este programa se lleve a cabo, a nuestra directiva del diario Ultimátum, y un saludo muy especial, con mucho cariño y las mañanitas de todo corazón, a mi querida Daniela Bermúdez, que es una gran anfitriona, que gracias que nos tiene aquí siempre bien atendidos. Muchísimas gracias, nos vamos y nos vemos el viernes 10 de la mañana. Gracias, tocayo. Muchas gracias.